Buenas, espero que estén bien, es Tomno acá. Otra vez les traigo otro video curioso. Ahora, aprovechando que las balizas del lobo están en la onda nocturna, quería hablar un poco de él, de su historia, sus seguidores y cómo derrotarlo en segundos. Bueno, este jefe, que se llama el Lobo de Saturno 6, fue parte de la primera emisión de la onda nocturna, que ya en ese momento nos vaticinaba todo lo que iba a pasar en Júpiter, y con Al-Advi específicamente. Esto experimentaba para hacer híbridos amalgama, lo que quiere decir que eran parte de conscientes también. Y ahí es donde entra la historia del Lobo de Saturno 6, lo que empieza a hablar Nora y todo lo demás. Y es que básicamente en Saturno estaba la prisión de Saturno 6, la cual se llamaba así porque estaba a 6 leguas debajo del gas. Y es que al parecer el alcaide de esa prisión, que se llamaba Garn, vendía Grineers a Al-Advi para que hagan experimentos que serían los próximos amalgama. Obviamente esto no terminó siendo así. En el acuerdo joviano, que fue la actualización de Júpiter, no se mostró eso, pero curiosamente esto pasó y es parte de su historia. Y aunque es una historia un poco inconclusa, el lobo termina escapando de la prisión, armando una revuelta, y se dirige a Júpiter, donde se encuentra con Al-Advi, que lo controla a través de modificaciones que lo terminan convirtiendo en un híbrido consciente. Y que es ahí donde ocurre su mayor cambio estético, que es el casco ese que podemos inclusive conseguir para el operador, que tiene una chance de 2% muy baja. Y también es donde empieza a dar caza a los Tenno, y es donde en esta parte de la onda nocturna se intensificaban los encuentros con él y nos aparecía siempre. Él no aparecía solo, aparecía con sus seguidores, que tenían una Karak y una Shiva en caso de estar desarmados, y tiraban unas especies de molotov que tenían el efecto de las granadas napalm. Entre todo eso, el lobo mató a Garn aparentemente y se lo llevó a Al-Advi. Pero incluso ahí, que fue antes de que Al-Advi le haga las modificaciones y lo controlara, parecía que era todo un plan del lobo, porque al fin y al cabo tendría que haber hecho algo en contra de él, ya que al final del episodio el lobo termina teniendo las mejoras conscientes, pero se desligó de Al-Advi por completo, y es ahí donde desapareció de la nada. Así que bueno, la historia quedó medio inconclusa y pudo haber tenido mucho más, pero creo que en términos generales fue un buen jefe y una buena introducción a este nuevo tileset de Júpiter, que traía acertijos y cosas interesantes que no estaban en el juego. Actualmente solo se pueden encontrar al lobo a través de las balizas que se venden, como por ejemplo en la onda nocturna esta semana, y únicamente van a encontrar al lobo por sí solo, sin sus seguidores. Ahora pasamos a la parte 2 de cómo matar a este jefe, que más que matar sería solo derrotar. Igual que Stalker, no lo podemos vencer por completo. Y es que igual que muchas dudas de todo el juego se encuentra en el códice. En el códice explica que él tiene armadura de aleación, por ende es resistente a la electricidad, al magnetismo y al cortante. El viral no le va a hacer nada, y como no podemos aplicar cortante y él es inmune a los efectos de estado, va a ser muy complicado hacerle daño con eso, por eso no le hacemos daño. Entonces su armadura de aleación la atacamos con radiación. Pero para matarlo de la manera más efectiva, ahora les voy a pasar mi configuración y los mods que recomiendo. Básicamente le vamos a sacar la armadura y vamos a atacar lo que es su vida, que en este caso no sería vida sino maquinaria, y es otro de los motivos por los cuales los jugadores le sacan la armadura pero tampoco sienten que haya un verdadero cambio. Y es que como la armadura de aleación es débil al frío y también a la radiación, la maquinaria es débil a la explosión y también a lo eléctrico. Así que con esos estados en una melee con mucha chance crítica y daño base, vamos a poder hacerle muchísimo daño, no importa en qué nivel esté. Respecto de su loot, tengan en cuenta que las habilidades de Warframes no funcionan en él, como por ejemplo Merodear de Ivara, los tentáculos de Hydroid, la jaula de Cora. Cualquiera de esas habilidades no va a funcionar, y como él no deja un cadáver porque no lo matamos, solo lo derrotamos,
Profanar de Necros tampoco va a funcionar. Sí tengan en cuenta que bloqueo del mago lo deja trabado y hasta cabe una posibilidad de que se quede quieto por un bug. Al igual que muchos enemigos, todos los Warframes invisibles él no los puede ver, así que simplemente estamos invisibles mientras usamos Eclipse o alguna habilidad que nos aumente el daño. Y listo, esos son los Warframes que más recomendaría para él, los invisibles y alguna habilidad que nos aumente el daño, si es que quieren. Si no, igualmente le vamos a hacer mucho daño con el combo cargado por 12 y con acero sacrificial para tener más chance crítica y un buen daño base. Hay muchas armas como la Grand Prime, armas que tienen mucho daño base que le van a hacer mucho daño. Lo que yo quiero recomendar es los mods de impacto devastador, que le saca la armadura por cada impacto que le demos con una melee. La melee solo tiene que tener impacto y en algún momento, mientras cargamos combo o le estamos pegando, simplemente le vamos a sacar toda la armadura y ya le vamos a empezar a aplicar ese explosivo. Así que en ese caso es el mod que más recomiendo. También pueden probar usar el mod amalgama de la Argonac, que es el que estoy usando en este video. Y también el mod garras afiladas para los compañeros Kabat. Bueno, y ahora sí muestro la build. Acá estoy usando la Caris Prime, que ya tiene toxina por defecto, así que me sirve bastante. Y acuérdense que si no quieren usar el mod amalgama de la Argonac que saca la armadura, pueden usar impacto devastador en esta parte de la build. Así que bueno, este fue todo el video básicamente. Quería dedicarle un tiempo al lobo para que conozcan su trasfondo, ya que el lobo puede hacer daño Tau. Vamos a ver si aparece en la nueva guerra con un buen papel, derrotando a todos los conscientes. También recuerden que a las partes de su martillo solo pueden sacar esas partes derrotándolo a él. Y bueno, también quería hablarles sobre el canal. Estoy muy contento de que hayamos llegado a los 1000 suscriptores. Pronto voy a empezar a hacer publicaciones cuando YouTube me deje, que creo que es una excelente manera de ponerme en contacto con ustedes, hacer encuestas y demás. Así que bueno, nos vemos en el próximo video, que estén bien. Chao.